Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este video donde les presento la comparación entre dos figuras del Señor Oscuro del Sith, Darth Vader, del universo de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que aparece en la serie de Obi-Wan Kenobi de Disney Plus. Fabricadas por Hasbro en escala 1/18 o de 3 pulgadas 3/4. Ambas figuras emulan al siniestro Lord Sith durante su aparición en la mencionada serie de Obi-Wan Kenobi. Podrán ver que el Lord Sith del lado izquierdo de pantalla es el Retro Collection. Y aquí podemos ver una figura dentro del empaque y otra fuera del mismo. Aquí les pongo la característica calcomanía de las figuras retro con el círculo en color naranja con la leyenda retro. Con estas figuras, Hasbro busca emular las figuras de hace 4 décadas, aunque este Darth Vader no es un molde, no es una figura basada en el mismo molde de los años 70, es un molde nuevo totalmente. Por lo tanto, que si tienes el Darth Vader anterior de la Retro Collection o inclusive el Vintage o el Retro de hace 4 décadas y lo consigues, estarás teniendo una figura totalmente nueva. Mientras su compañero, el Darth Vader, del lado opuesto de pantalla, es el de la Vintage Collection, la figura 241. Esta es la última versión en esta escala que nos presenta Hasbro, que diferencia muchos a sus anteriores versiones de la Vintage Collection del Señor Oscuro del Sith, en que sobre todo el nivel de articulación que está muy bueno en esta figura. Y realmente es un poquito más alto, como podrán ver. Si se fijan, el Señor Oscuro del Sith Retro es más, perdón, Vintage es más alto que el Retro. Y como podrán ver, amigos del canal Dragón Rojo Imperial, los accesorios, por mucho, el Darth Vader Vintage supera a su compañero Retro, debido a que tiene su sable de luz, uno con el mango con su hoja y otro con el mango solo, como podrán ver, y aparte un par de puños o un par de manos, mientras que el Retro solamente trae como accesorio este sable de luz. Como verán, amigos draconianos, el cartón por enfrente prácticamente es el mismo dibujo, los mismos logos. Aquí podemos ver Kenner por aquí, Kenner por acá, el nombre de Darth Vader, de Dark Times en ambos cartones y el mismo logo de Star Wars Obi-Wan Kenobi, las recomendaciones de edad y de seguridad y el mismito dibujo. La única diferencia entre ambos cartones, independientemente de la figura, es la calcomanía retro que aparece en el Darth Vader de esta misma línea. Y aparte el fondo donde aparece la figura también es color amarillo. Y otra diferencia importante, pues el cartón retro a los bordes está dibujado la pintura emulando a un desgaste del paso de los años. Y la cara trasera, ahí sí hay un poco más diferencias, sobre todo el Vintage, que podemos ver que es la figura 241 por acá arriba y viene una imagen de varias figuras que componen esta serie, mientras el retro pues no trae ninguna imagen, solo una pequeña reseña de esta colección. Amigos draconianos, tengo una revisión de cada una de estas figuras por separado, la cual los invito a que le echen un ojo. Bueno, y las diferencias entre ambas figuras a simple vista son destacables y resaltan. Recordándoles que el Darth Vader del lado izquierdo de pantalla es el retro y el contrario es el vintage. Para comenzar, podemos ver que el Darth Vader de la vintage es más alto que su compañero y es más robusto. Y sobre todo podemos ver que el casco de la vintage es más realista, se parece más a lo que vemos en pantalla, mejor realizado que el de su compañero, que está emulando pues a las figuras, al Darth Vader de hace 40 años, y por lo tanto pues la creación, el esculpido, las características de este Darth Vader retro pues son un poco más más rudas, les falta más detalles, pero sin embargo tiene su gracia. Otra de las características principales, como podrán ver, pues son los sables de luz. El sable de luz simple, el de la retro, mientras que el de su compañero
además de tener dos sables de luz. Aquí podemos ver el sable de luz colgado. Aquí podemos ver el sable de luz que tiene en su mano. Podemos ver que en cuestión de evolución le lleva 40 años de diferencia. Otras características que resaltan son la capa. Aunque ambas capas son de tela, el Darth Vader Retro es una capa más larga, más grande y sobre todo queda muy bien a nivel del cuello. Mientras su compañero podemos ver que la capa a nivel del cuello le queda grande, como si fuera una especie de bufanda. Y además que el faldón del el faldón del vintage es de tela, mientras que el de su compañero es totalmente de plástico. Este Darth Vader, el Retro, viene con 5 puntos de articulaciones, mientras su compañero tiene más de 22 puntos de articulación. Y de hecho tiene más piezas en general. Si se fijan, el Retro solamente es un molde, un solo molde de las extremidades superiores e inferiores, el tronco y la cabeza. Mientras que el Vintage, si se fija, debido a las múltiples articulaciones que tiene, pues es un molde de varias piezas. Inclusive, por ejemplo, podemos ver el tórax, que la parte superior protectora, esta es una pieza aparte del resto del tronco, mientras su compañero es obvio que no. Podemos ver, además, el esculpido en ambas figuras de la túnica, que resalta más el de la Vintage, puesto que, si se fijan, la túnica está aquí en color negro mate y el contorno del pecho y esta parte del traje de Darth Vader es un color negro brilloso. Mientras su compañero todo es de un mismo negro y lo único que cambia son los colores de los controles. Y lo mismo sucede a nivel del cinturón. Es de esperarse que el Retro está mucho más detallado que el de su compañero. Y tiene el Vintage. Y el Vintage, además, en la parte que protege la pelvis, esta pieza es una pieza independiente del resto de la figura, mientras aquí no existe en la figura de Darth Vader Retro. Y lo mismo nos vamos a las botas. Las botas y las piernas, si se fijan, el nivel de detalle que nos muestra Vintage contra su hermano de la Retro Collection. Y la parte trasera podemos ver que la capa del Vintage sobrepasa por mucho al del Retro. Inclusive se ve un color más oscuro el de la Vintage. Y podemos apreciar que es más alto el Darth Vader del lado derecho. Y si levantamos las capas, podemos ver la gran diferencia entre ambas figuras. El Retro podemos ver todo liso y todo en una sola continuidad, mientras un compañero vemos una combinación de distintos negros, negro brillante, negro mate, distintos colores. Aquí podemos ver un color plata, además del sable de luz, un cinturón que parece que es de una pieza aparte, en cambio este cinturón es parte del mismo molde del tronco y falda. Es el faldón de tela, mientras el Darth Vader Retro pues es plástico, esculpido plástico sobre las piernas. Amigos draconianos, si me preguntan cuál Darth Vader debo de adquirir, yo en lo personal, yo te invitaría a que adquieras los dos. Pero si tú me dices, nada más quiero tener uno, definitivamente yo me iría con el que se parece más al Darth Vader que vemos en pantalla. Y es por demás que es el Darth Vader de la Vintage Collection. Ustedes acaban de ver el nivel de detalle, de esculpido, de pintura de articulación y es fácil convencerse y elegir que el Darth Vader a comprar es el Vintage Collection. Aunque el retro no está mal, el Darth Vader retro, esto yo lo recomendaría si tú eres un coleccionista en general del mundo de Star Wars y de la ciencia ficción, si te gusta mucho el personaje de Darth Vader o te gustó mucho la serie de Obi-Wan, y si te gustan los trazos de esculpido de una figura básica como es el Darth Vader de la Retro Collection. Amigos del canal Dragón Rojo Imperial, al fin y al cabo, pues tú tienes la elección. Si tienes algún comentario que hacer y ya elegiste cuál Darth Vader conseguir, te pido por favor que lo pongas en la parte inferior de este video, que te suscribas a este canal. Si ya lo hiciste, gracias, dale like al video. Y si no te gusta, también dale like, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos y con los desconocidos también. Y aprieta la campanita de suscripciones. Gracias a todos. Saludos.